Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión me iré a Guatemala. Ya no hablaré acerca de Venezuela, sino que me iré a América Central, a ese hermoso país llamado Guatemala, para tratar un tema que nos ayudará a comprender y a entender ese concepto que lamentablemente es parte de la realidad política actual de Latinoamérica, que nos dice lamentablemente que la corrupción sigue siendo el gran cáncer de Latinoamérica, por así decirlo, la gran enfermedad política de Latinoamérica, el flagelo que azota a Latinoamérica y que no permite que haya un progreso político que marque el desarrollo de los países y haga de Latinoamérica un continente potencia, así como Europa o incluso también Asia con sus dragones como lo son Vietnam, China, Japón, Corea del Sur incluso. Es entonces allí cuando debemos entender que la corrupción es un factor que no permite que América Latina progrese, pero focalizándonos más en este país, en Guatemala, se ha desatado un escándalo de corrupción realmente muy grave en el que están o estarían involucrados, ya que se están llevando a cabo diversas investigaciones que en base a las denuncias de la gente y a lo que se ha logrado entender desde la opinión pública, estarían involucrados tanto el presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina, como la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti. Pero entendamos y pongamos todo primero en contexto. Una red de defraudación aduanera controlaba operaciones de la SAT. Una red muy bien organizada, integrada por personas particulares y funcionarios públicos, controlaba la Superintendencia de Administración Tributaria, por sus siglas SAT, informó Iván Velázquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con sus siglas la CICIG. Esto con información de un diario guatemalteco llamado Prensa Libre, con información de su página web prensalibre.com. Entonces, en conferencia de prensa conjunta con autoridades del Ministerio Público y Ministerio de Gobernación, Velázquez indicó que la estructura criminal está integrada por exfuncionarios como Carlos Muñoz, ex jefe de este sistema, de esta superintendencia de administración tributaria, la SAT, y actuales trabajadores públicos de alto nivel del gobierno guatemalteco como Omar Franco, jefe de la SAT, y Juan Carlos Monzón Rojas, quien era el secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti. De hecho, el presidente Otto Pérez Molina, el presidente de Guatemala, visitó la Superintendencia de Administración Tributaria para respaldar a la gestión de Franco. En tanto, Monzón Rojas, el exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, se encuentra prófugo. Ya explicaré por qué. Además de los funcionarios, Velázquez explicó que la estructura era liderada por el conocido como Teniente Juárez, quien formó parte también de la Red Moreno, otra red de fraude aduanero que precedía a esta, que se llama La Línea. También se informó que los principales cabecillas, entre ellos Monzón Rojas, se reunían en la boutique Emilio, propiedad de Luis Mendizábal, quien grabó y distribuyó el video de Rodrigo Rosenberg en el 2010. Cuando hablo de esto, para aquellos que no son guatemaltecos y están escuchando esta nota, hablo de que se reunían estos participantes, cabecillas y miembros de esta red de fraude aduanero, se reunían en una boutique para llevar a cabo todas las transacciones y toda la actividad ilícita que corresponde a esta red. Es entonces allí cuando se grabó y se distribuyó un video en el que se evidenciaba y se agarraba con las manos en la masa, por así decirlo, a estos miembros de esta red de fraude aduanero, esta red de corrupción. Entre una cantidad extensa de detalles de cómo funcionaba la red, Velázquez comentó que en realidad era una gran estructura jerarquizada y que funcionaba con grupos externos e internos de todos los niveles. Es decir, esta red era tan compleja, la que precedía esta de La Línea, que, digamos, tenían un organigrama, por así decirlo, y es entonces cuando esta nueva red en la que actualmente se encontraría involucrada la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, esta red de fraude aduanero llamada La Línea, con su secretario privado Juan Carlos Monzón, también cuenta con un organigrama y una estructura con grupos externos e internos en todos los niveles que
lleva a cabo, cada uno tiene una función y lleva a cabo un trabajo determinado para que se pueda dar flujo a esta operación de fraude aduanero y la distribución y el flujo de capitales ilícitos que se obtienen del fraude aduanero puedan transitar libremente por todas las actividades ilícitas y toda la red clandestina hasta llegar a las manos de los principales cabecillas y líderes de esta red de fraude aduanero en Guatemala llamada La Línea. Desde ajuste irregular del impuesto a pagar a los contenedores hasta simular el ingreso de mercancías era lo que hacía la red descubierta con un año de investigaciones en las que se revisaron procedimientos y se hicieron escuchas telefónicas donde se fraguaba la defraudación y la repartición de sobornos. Primero, entendamos qué es un fraude aduanero para poder comprender y poner en contexto esta situación y de esa forma entender qué era lo que hacía esta red y qué es lo que hace actualmente, porque recordemos que está involucrada o estaría involucrada la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti. Un fraude aduanero y también la defraudación tributaria hace referencia a lo siguiente. La defraudación tributaria constituye una defraudación a todo acto de simulación, ocultación, falsedad o engaño que induzca a error en la determinación de la obligación tributaria o por los que se deja de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos en provecho propio de un tercero, así como aquellas conductas que contravienen o dificultan las labores de control, determinación y sanción que ejerce la administración tributaria. Es decir, en palabras más simples, se evade el pago de estos tributos. Se realizan actos de simulación, ocultación, falsedad, todo lo que pueda permitir que no se llegue a cumplir con la obligación tributaria, que se deje de pagar los tributos realmente debidos, como lo menciona o lo mencioné en esta definición. Y esto es una defraudación tributaria porque se defrauda la obligación tributaria, la obligación fiscal que tiene todo ente al pasar por la administración aduanera. Es aquí cuando viene la definición del fraude aduanero comercial. El fraude comercial aduanero es toda infracción a las disposiciones legislativas o reglamentarias que las administraciones de aduanas están encargadas de hacer cumplir con el objetivo de eludir o tratar de eludir el pago de los derechos arancelarios, las rentas o las tasas aplicables, las tasas de interés a las mercancías, prohibiciones y limitaciones aplicables a las mercancías, percibir o tratar de percibir indebidamente subsidios, desembolsos u otros abonos de dinero. Esto quiere decir que el fraude comercial aduanero es la evasión del pago de todos los aranceles, de todo el dinero que se debe pagar, los impuestos que se tienen que pagar por derechos arancelarios al transitar una mercancía por la aduana de un país, al traerla de otro país y nacionalizarla en otro territorio nacional. Allí, cuando se elude el pago de esos derechos arancelarios, se está llevando a cabo un fraude aduanero, ya que no se está pagando lo que se debe pagar por esa mercancía que está entrando al país. Al evadir todo ese pago de impuestos, ese pago de derechos arancelarios, todo ese dinero que no se paga es almacenado en los bolsillos de aquellos que están evadiendo dicho pago. Es allí cuando empieza la red de corrupción y la red de fraude aduanero, porque comienza por una sola persona pero se extiende a más y más ideas, a más y más personas, lo que hace que se cree una red de personas que colectivamente, masivamente, evaden el pago de estos derechos arancelarios, de este dinero que se tiene que cancelar por la nacionalización de una mercancía en otro territorio, y todo ese dinero se va almacenando en esta red de corrupción y esto le genera un beneficio e ingresos por debajo de la mesa, por así decirlo, a la red de corrupción. Es mucho más complejo, pero esto es la definición básica y lo que hace la red de corrupción de La Línea, en la que estaría involucrada el presidente de Guatemala, pero más la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti. Entonces, lo que ellos hacían eran evadir el pago de los impuestos de los contenedores, también simular el ingreso de mercancías para que de esa forma ellos pudieran extraer el dinero que no pagaban por esa mercancía simulada, que no era mercancía como tal, mercancía falsa, ficticia, para de esa forma poder evadir ese dinero que hubieran tenido que pagar por dicha mercancía a pesar de que fuere falsa. Entonces, todas estas investigaciones que se realizaron llevaron a la conclusión de que
hay una situación muy extraña en la que el secretario de la vicepresidenta Valdetti estaría involucrada, ya que la vicepresidenta viajó a Corea del Sur junto con el secretario, su secretario Juan Carlos Monzón, para un evento educativo. Pero aquí lo curioso es que cuando la presidenta de Guatemala regresó de Corea del Sur y llegó a Guatemala, lo hizo sola, llegó sola. Ahora Juan Carlos Monzón se encuentra prófugo de la justicia guatemalteca y está en el exilio y no regresó con la vicepresidenta Valdetti. Entonces hay una serie de datos que nos ayudarán a poner en contexto todo esto para analizar las preguntas que todo guatemalteco, no soy guatemalteco, pero las preguntas que todo guatemalteco se hace, yo si fuera guatemalteco también me las haría, e independientemente de la nacionalidad, cualquier persona de cualquier nacionalidad y más aún de una nacionalidad latinoamericana, se haría, ya que la corrupción es el gran flagelo de la política latinoamericana. Primero, el pueblo guatemalteco, en una expresión y manifestaciones de las más masivas y las más contundentes que se han registrado en la historia de Guatemala, piden la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti. También se pide en la Asamblea Nacional, también se pide una Asamblea Nacional Constituyente para debatir el futuro de Guatemala en caso de que se dé la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Hubo censura de las redes sociales y la señal de los teléfonos de los manifestantes por 3 horas durante las manifestaciones de los guatemaltecos, y esto fue por parte del gobierno. Muy curioso ese dato. También en una entrevista que le realizó Fernando del Rincón, ese periodista de CNN, a un activista guatemalteco, él respondió con una pregunta, dicho activista guatemalteco, diciendo que ¿por qué no esperar a que se dictamine una sentencia sobre Valdetti? Al gobierno, hay que destacar, al gobierno guatemalteco le quedan 7 meses de mandato antes de las nuevas elecciones. Posteriormente a todo este revuelo que se ha formado por este escándalo de corrupción, el presidente de la nación guatemalteca, Otto Pérez Molina, le envió un mensaje a la nación diciendo, y cito, lo más importante que mencionó el mandatario es que reitera su compromiso a llegar a la conclusión y decir la verdad, llegar a la verdad y dar con los responsables de esta red de corrupción aduanera. Recibió el mensaje y realmente lo llenan de indignación esta situación que se está dando en Guatemala. También mencionó que sea quien sea, deberá enfrentar el peso de la ley. Solicitó también ayuda internacional para capturar a Monzón, quien se encuentra en el exilio, y Otto Pérez Molina propone el rediseño de la SAT, de la Superintendencia de Administración Tributaria, con comisiones tributarias que repongan el sistema y acaben con la evasión fiscal. Entonces, este activista guatemalteco que habló en CNN en español mencionó lo siguiente: los guatemaltecos, aparte de una Asamblea Nacional Constituyente que permita el establecimiento de mesas de negociación en las que se pueda debatir el futuro de Guatemala en caso de que renuncie Otto Pérez Molina, también se quiere una reforma política integral que abarque 3 puntos. El primero es una reforma para la ley electoral. El segundo es una reforma para los partidos políticos para evitar el abuso de poder. Y la tercera es una reforma constitucional que, según la voz de este activista guatemalteco, es la que le da más miedo a la gente. Esto lo dijo Pedro Gálvez, quien es diputado del Partido Republicano Institucional de Guatemala, el PRI o el PRI, no de México, ojo, este es el de Guatemala. Entonces, Juan Carlos Monzón, secretario de la vicepresidenta Valdetti, sería el cabecilla de esta red de fraude aduanero llamada La Línea. Y curiosamente, Monzón y Valdetti, que viajaron a Corea del Sur para el evento educativo que se dio allí, Valdetti regresó de allí a Guatemala sin Monzón. Ahora, sabiendo lo que pasó aquí y entendiendo lo que es un fraude aduanero, ¿por qué el secretario de la vicepresidenta, no importa de la nacionalidad que sea o del país que sea, por qué el secretario de una vicepresidenta de un país, de la vicepresidenta de un país, llevaría a cabo este tipo de negociaciones ilícitas? Primero, el secretario de la vicepresidenta Valdetti, o ex secretario, era su secretario privado, un hombre que no era muy conocido en la tolda política guatemalteca. Ahora lo es, antes no lo era tanto, y es por ello que se habría decidido que él fuera el cabecilla de esta red, como para pasar desapercibido por esa poca fama política, por así decirlo, que tiene al ser el secretario exclusivamente privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti, pero que ahora paradójicamente ha cobrado mucho renombre y es actualmente el hombre más buscado por la justicia guatemalteca, quien se encuentra en el exilio. Entonces, ¿es la renuncia de Otto Pérez Molina o del presidente una solución?
Primero y principal, no sería una solución mientras se pueda llevar a cabo una reforma política integral como la que mencioné. Es decir, los guatemaltecos quieren una Asamblea Nacional Constituyente con la que se pueda negociar el futuro de Guatemala, debatir el futuro de Guatemala, si se da una renuncia de Otto Pérez Molina. El problema aquí es que al gobierno le quedan 7 meses. Entonces, si Otto Pérez Molina y todo su gabinete renunciaran ya, ¿quién tendría el poder? A falta de 7 meses para las elecciones, según la ley, el Congreso designaría al a un presidente interino mientras se da esta transición hacia las elecciones, y mientras ello suceda, se dé una mesa de negociación en una Asamblea Nacional Constituyente que debata el futuro de Guatemala. El problema es que se va a entrar en un periodo de campañas políticas que va a agitar toda la vida política y la vida nacional del país. Eso va a trabar las negociaciones y no va a haber un esclarecimiento de las ideas propio y adecuado para que se pueda llegar a un debate sobre el futuro del país con solamente 7 meses de plazo para negociar lo que sería una nueva era política. Es por ello que sería mejor que Otto Pérez Molina se quedara y que en vez de llevarse a cabo una Asamblea Nacional Constituyente que sería poco efectiva por el poco tiempo que se tiene antes de las elecciones y por todo el revuelo que generaría por las campañas políticas, y no habría calma o tranquilidad para debatir acerca del futuro de la nación a falta de 7 meses, es mejor que se dé una reforma política integral. Ahora, aquí la pregunta que surge es cómo se haría dicha reforma política y cómo incidiría esta reforma política en la erradicación de la corrupción en Guatemala. Es decir, ¿cómo podría ser una solución para Guatemala una reforma política integrada por 3 puntos clave? Una reforma para la ley electoral, es decir, que se reforme el sistema electoral, que se pueda elegir a los mandatarios teniendo en cuenta los antecedentes de los mismos políticos que se van a elegir, que el sufragio sea universal, que sea apoyado, es decir, cuando me refiero a que sea apoyado, que sea avalado por las autoridades y que no sea, clandestino o llevado a cabo por intereses partidistas. El otro punto de esta reforma política integral sería una reforma en los partidos políticos, es decir, reestructurar el organigrama de los partidos políticos, investigando a aquellos que estuvieron involucrados, independientemente de quién sea, pro gobierno o u oposición, investigarlos para de esa forma aquel que tenga antecedentes poder ser excluido del partido político, reestructurar el organigrama para que por lo menos queden políticos honestos en teoría, y así se evite o se reduzca el abuso de poder. Así habrá una reforma en los partidos políticos, la ley electoral sería más justa porque habría políticos más honestos, con antecedentes mucho mejores, más fiables, con mejor reputación política, y de esa forma tanto la ley electoral como la reforma de los partidos políticos funcionaría para evitar el abuso de poder y la elección de candidatos de políticos que lleguen a perjudicar el sistema político, electoral y también el sistema jurídico y fiscal de un país, en este caso de Guatemala. Con respecto a la reforma constitucional, que es lo que más miedo le da a la gente, según la voz de este diputado guatemalteco del Partido Republicano Institucional, es que reformar la Constitución traería consigo un conjunto de leyes que haría que esta reforma política pasaría, en vez de ser una reforma política, a ser una reforma integral de la Constitución, a reestructurar las leyes de la nación. Esto pasaría por una reestructuración o un reacomodo del gabinete nacional, lo que haría que los partidos políticos, perdieran más tiempo para llevar a cabo sus campañas políticas antes de las elecciones. Al perder más tiempo para llevar a cabo esas campañas políticas, no tendrían los argumentos necesarios para poder llevar a cabo las propuestas y proyectar las propuestas que tienen para la próxima elección, para las campañas políticas venideras en Guatemala, ya que todo el sistema y toda la ley del país con base en la Constitución se reestructuraría, y eso traería consigo una alteración en la vida política de Guatemala. Por ello es que a la gente, a los guatemaltecos, les da miedo esta reforma constitucional, y es mucho más viable que se reforme la ley electoral y los partidos políticos, la ley de los partidos políticos, para que haya un mayor equilibrio y de esa forma se acabe con la impunidad, o que por lo menos se reduzca, y así
esclarecer y evitar que se dé una renuncia o incluso un golpe de estado y un estallido social en Guatemala, que ya lo está habiendo, pero para evitar que sea peor y de esa forma evitar una renuncia del presidente, una salida del presidente que traería consigo una instabilidad, porque habría poco tiempo para decidir el futuro de un país a falta de 7 meses para unas elecciones presidenciales, y eso haría que la conmoción social fuese tanta que no habría espacio ni claridad para debatir y llevar a cabo políticas que permitan que el futuro de Guatemala sea mejor en cuanto a la impunidad, la erradicación de la corrupción, y así se beneficiaría a la sociedad, pero también el sistema jurídico del país, lo que traería consigo un beneficio para la economía del país, porque sería más dinero que se pagaría en las aduanas. Esto beneficia al Estado. Es dinero que no se fuga, no son capitales que se fugan ni capitales blanqueados, más dinero para el Estado, y también se reestructuraría el sistema de aduanas, lo que beneficia a la República de Guatemala porque es más dinero y más ingresos para el país. Eso es lo que representa. Es así como nos puede quedar con esto, con toda esta información, una idea clara de lo que sucede en Guatemala y de entender que la política que se debe aplicar en Guatemala pasa por hacer reformas que reduzcan la impunidad, que reduzcan el abuso de poder, que lo erradiquen por completo si es posible, y de esa forma que haya elecciones más justas y partidos políticos con políticos más honestos para evitar este tipo de situaciones, acabar con la corrupción y desmantelar redes de fraude que afectan al sistema, en este caso el sistema aduanero, lo que afecta la cantidad de ingresos que el Estado percibe por concepto de la nacionalización de mercancías extranjeras, y esto obviamente beneficia a la economía de todo país. El día de hoy se realizó una requisa en la casa de la vicepresidenta Roxana Valdetti y para buscar a Juan Carlos Monzón, pero curiosamente los que realizaron estas requisas fueron hostigados y también fueron despedidos de sus cargos. Entonces, ¿por qué realizar una requisa en la casa de un funcionario público tan importante en un país como es el vicepresidente, o en este caso la vicepresidenta de una nación? Implicaría en un castigo para aquellos que realizan dicha requisa. Es decir, aquí hay intereses políticos muy marcados que hacen que se piense que Valdetti está cuidando su puesto más que cuidar a Guatemala para que la corrupción se erradique y de esa forma Otto Pérez Molina tenga una mejor gobernabilidad, mayor gobernabilidad en estos 7 meses restantes que le quedan, y dejar por lo menos un ambiente de calma para que se lleven a cabo las elecciones de una manera pacífica y así generar una transición política en Guatemala que traiga consigo una era en la que la corrupción no exista, por lo menos en este país, y se evite este tipo de problemas y de situaciones, de manifestaciones que se han venido dando recientemente en esta nación centroamericana. Amigas y amigos, desde Venezuela para el resto del mundo les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube. Nos encontramos en una próxima edición. Saludos a Guatemala. Chao.